Bueno, muy buenas tardes. Siguiendo con la actividad académica dentro del programa de CardioLily, contamos con el apoyo de AstraZeneca para estos simposios patrocinados por la industria, que igual siguen siendo muy importantes dentro de lo que es la actividad médica continuada. Y la charla, para poder avanzar, requiere básicamente de entender la pregunta: ¿le temes a la hipercalemia en la titulación óptima en falla cardíaca? ¿Quién no le teme a la hipercalemia de ustedes? ¿Quién se ha encontrado con la hipercalemia y no le da miedo? Ok, de pronto no estoy siendo claro. ¿Quién de ustedes en el manejo de los pacientes con falla cardíaca se encuentra con la hipercalemia y le da miedo? Entonces, ni miedo ni no miedo. Entonces, ¿qué quiere de que hablemos? ¿Qué les pregunto? ¿Quién ve la hipercalemia y como que sí o como que no? No. Doctora, ¿usted tiene hipercalemia en falla cardíaca? ¿Le preocupa? ¿No le preocupa? Por encima de 5, 5 y piquito, 5 y mucho, poquito susto, poquito mucho. Bueno, ¿le temes a la hipercalemia? A mí me da pavor, me da terror, me da angustia, miedo. Es como cuando al que trabaja en la Fundación Valle de Lili y recibe una llamada que dice Marcela Granados. A mí me da pavor, es la que manda acá, ¿correcto? O cuando a uno lo llama la esposa y le dice, venga rápido que hay que hablar. Yo tengo la paz mental de que titulé el medicamento, pero no sé cómo está el potasio, ¿correcto? En ese orden de ideas, vamos entonces a hablar de la hipercalemia en el manejo de la falla cardíaca. Agradecerle nuevamente a Astra por apoyar la educación médica, por vincularse a CardioLily, por invitarme a contar la evidencia que tenemos nosotros. ¿De qué vamos a hablar? Lo que mencionaba la doctora. Pues dígame, ¿qué es hipercalemia? A ver, ¿a qué me enfrento? A ver si me da susto o no. Después yo les llevo la hipercalemia al contexto de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? ¿Para qué en insuficiencia cardíaca? ¿Qué tiene que ver la hipercalemia en la insuficiencia cardíaca? No solamente que nos asustemos con la hipercalemia, sino que sea el potasio como tal. Discalemias. Entender el temor a la hipercalemia, aprender de experiencias basadas en casos clínicos, medicina basada en la experiencia y las recomendaciones que hay de diferentes algoritmos para el manejo de la hipercalemia. Es una conferencia de 1 hora de duración en la cual esperamos que sea algo divertida y variada y permita que nos podamos entretener en esta actividad académica. ¿Qué es hipercalemia? Por encima de 5. Mientras más alto, más susto. Pero entiendan el riesgo que hay. Vamos a hablar de hipercalemia y espero que aprendan a tenerle miedo a la hipercalemia. Se encuentra en el 1% de la población, pero si el paciente está hospitalizado, ya esto sube al 10%. Y aparte de eso, si yo tengo falla cardíaca, yo tengo enfermedad renal o tengo diabetes mellitus, ya esto aumenta a 1 de cada 4 pacientes. Sí, hipercalemia. ¿Y cuál es el impacto de esto? Que la gente se muere más en el hospital. ¿Cuál es el impacto de la hipercalemia? Algo que no vemos claramente y que muchas veces no entendemos el impacto en el contexto de falla cardíaca. Es su relación con ciertos medicamentos para el manejo de la falla cardíaca, en que yo los use o que deje de usarlos. Para hipercalemia hay diferentes factores de riesgo, ya les mencionaba. El estar hospitalizado va de la mano
con uno de los factores de riesgo que hay. Hago una pausa, ¿cómo se llama esto? Informativa, una pausa informativa. Estas actividades académicas para los asistentes virtuales y presenciales quedan grabadas. Estas actividades académicas se montan en redes sociales. Se acaba el evento, pasan a edición y a partir del, creo que es 20-21 de noviembre, quedan montadas en redes sociales hasta el 14 de diciembre. Listo. Si quieren pueden seguir tomando fotos y copiando. Factores de riesgo. Les mencionaba, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, falla cardíaca, pero hay medicamentos y otra serie de condiciones que aumentan el riesgo de esta condición. Adicionalmente, yo puedo producir hipercalemia, yo puedo producir la pseudohipercalemia. Vean todo lo que puede pasar cuando yo al paciente le pido una muestra de potasio sérico, una muestra de electrolitos y la muestra queda mal tomada, queda mal recolectada, queda mal almacenada. Adicionalmente, diferentes medicamentos, diferentes a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todos los medicamentos que pueden ir, aparte de suplementos y condiciones clínicas que ya mencionaba, aumentan este riesgo para yo enfrentarme. En el contexto agudo o en el contexto crónico va a tener una presentación diferente. Puede presentarse en urgencias como alteraciones electrolíticas, en la parte crónica ya es menos asintomática y puede uno ver más cambios electrocardiográficos también en forma ambulatoria. Riesgo mucho más elevado, pero como vamos a ver ahorita, no siempre se relaciona con el valor de potasio, pero a uno sí le da muchísimo más susto cuando este valor está más de 6.5 milequivalentes por litro. Síntomas, signos son muy variados. ¿Tiene que ver con el valor de potasio? Claro, a mayor valor de potasio yo puedo esperar más signos y síntomas. No necesariamente tengo que tenerlos. Desde asintomáticos hasta una debilidad muscular muy marcada o complicaciones cardiovasculares asociadas a arritmias. La hipercalemia va a variar en el electrocardiograma y esto hace parte del protocolo que tenemos nosotros institucional dentro de lo que es el manejo de hipercalemia en el paciente hospitalizado, desde urgencias, hospitalización y cuidado intensivo. Hay unos cambios electrocardiográficos y una concentración sérica de potasio que va a sumar cuando se presentan ambas en definir la severidad. Es así como valores no tan altos con cambios electrocardiográficos me dan el criterio de severidad en hipercalemia. Y la severidad, obviamente, como les menciono, va clasificada según los cambios electrocardiográficos, que son variables, que son diversos y que están publicados en un artículo del año pasado por el Grupo de Emergenciología de la Fundación Valle de Lili, cuando se toma una muestra de más de 400 pacientes que consultan a urgencias con hipercalemia. En ellos identificamos entonces cómo niveles altos de potasio tienen alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo, estas alteraciones varían dependiendo del valor de potasio. Y varían es que, es claro, que ondas P picudas, QRS ancho, PR prolongado, y si ustedes ven leve, moderado o severo, van variando dependiendo del valor sérico de potasio. El electrocardiograma es una ayuda. Banderas rojas, preocúpense aún más con hipercalemia en el paciente renal crónico y en el paciente con insuficiencia cardíaca, más otras patologías. Vuelvo y les menciono, la pregunta inicial es, ¿le temes a la hipercalemia? El objetivo mío al acabar la charla es que ustedes se vayan aterrados cuando vean hipercalemia, aterrados cuando vean un paciente con hipercalemia, enfermedad renal y falla cardíaca, aterrados
si es que esa hipercalemia impactó en el manejo farmacológico de ese paciente. Si es así, triplemente aterrados. En la condición crónica, obviamente, siempre le dicen a uno, disminuye alimentos que puedan subir el potasio. Claro, pero no vayan a dejar que un paciente modifique la dieta con 6,6 de potasio, cambios electrocardiográficos, porque el paciente no va a volver. Y no vuelve porque le fue bien. No vuelve no porque fue donde otro colega. No vuelve porque se fue de este mundo. Favorecer el cambio rápido entrando a la célula, bicarbonato, beta-adrenérgicos e insulina, y esto es en el contexto hospitalizado. Aumentar la excreción puede ser ambulatorio o puede ser hospitalizado. Excreción digestiva por resinas, patiromer o el ciclosilicato de sodio y circonio, hospitalizado y ambulatorio. Otra cosa muy importante, si yo manejo el paciente ambulatorio, una de las consideraciones es garantizar que el paciente se pueda hacer un potasio en 7 días. Si no, estamos dejando una urgencia andante. De alimentos hay diferentes que hay que ayudarle al paciente para su control crónico, para recomendaciones y manejo crónico. Muchísimas recomendaciones con respecto a carne, alimentos procesados, frutas, verduras y lácteos, que pueden ayudar a corregir en algo el potasio. Y les mencionaba a ustedes al comienzo, la incidencia es 1%, en el paciente hospitalizado es 10%. Vean ustedes cómo esto, en falla cardíaca, enfermedad renal crónica, independiente de la fracción de eyección, 1 de 4 pacientes. 20 a 25% de los pacientes tienen hipercalemia. Si hablamos que el paciente con falla cardíaca tiene un riesgo muy alto, morbimortalidad y demás, y ahora aparecemos en este evento a que me digan que le tengan miedo a la hipercalemia, entonces el paciente con falla cardíaca pues no es como tan sencillo como vemos. Ese paciente es una bomba de tiempo, por donde lo vean, por el corazón, por el riñón, por los electrolitos. Vuelvo y les digo, el objetivo es ténganle miedo a la hipercalemia, ténganle miedo al manejo farmacológico no óptimo. Vean ustedes en verde cómo le va a un paciente con falla cardíaca que no hace hipercalemia. Y ustedes miran, si no leen bien, hospitalizaciones agudas por falla cardíaca, ingreso a UCI, arritmias cardíacas, que el paciente vuelva a consulta, paro cardíaco, diálisis, que yo le ponga ARA2, que yo le ponga espironolactona, que le ponga IECAS o ventilación mecánica. En verde es un paciente que está 6 meses antes y 6 meses después de hipercalemia. El que tiene falla cardíaca en rojo, el que está en verde, el que tiene falla cardíaca y no hace hipercalemia. Vean ustedes cómo al paciente con hipercalemia le pongo menos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, le pongo menos medicamentos, pero al menos me quito el problema de la mortalidad por la hipercalemia. Le pongo menos medicamentos. El paciente se hospitaliza más. El paciente se hospitaliza más y le va peor. Más arritmias cardíacas, más ingreso a UCI, más ventilación mecánica. Vean ustedes lo rojo, le va peor al paciente con hipercalemia y falla cardíaca. Si no les he vendido la idea del terror de la hipercalemia, bueno, allá ustedes. Hablemos de falla cardíaca. ¿Qué es falla cardíaca? Si ustedes miran, esta es la curva de mortalidad actual por enfermedad coronaria. Ha disminuido a nivel global, va para abajo la curva por enfermedad coronaria. Estamos manejando bien la enfermedad coronaria. ¿Qué nos da eso? Que de algo tenemos que morirnos. En la medida que baja la enfermedad coronaria, dramáticamente va aumentando falla cardíaca. Va aumentando la mortalidad por falla cardíaca.
Y mucho de esto es azul, falla cardíaca y falla cardíaca, por miocardiopatías, por enfermedades valvulares, por enfermedades reumáticas. Estamos viviendo la pandemia de enfermedades cardiovasculares y la pandemia es de muerte por falla cardíaca. Un editorial británico nos habla de la importancia del diagnóstico oportuno y preciso. ¿Qué es oportuno y preciso? Temprano. La importancia de que el médico de atención primaria pueda identificar pacientes con falla cardíaca. La importancia de que el médico de atención primaria ayude a identificar pacientes con falla cardíaca. Y por eso lo mencionan en el cuidado primario. Sin embargo, estamos fallando en que los subespecialistas, los especialistas y el médico de atención primaria no han entendido la gravedad que implica tener falla cardíaca. No han entendido que la falla cardíaca es una enfermedad mortal a corto plazo. Y no lo entendemos nosotros y no le decimos a los pacientes. Y los pacientes, al no saber que es una enfermedad mortal, no asumen el manejo para una enfermedad mortal. Cuando ustedes ven un paciente hospitalizado, vean la curva roja que ha bajado. El paciente pierde células cardíacas. Él no vuelve a su condición previa. Cada que ustedes vean un paciente hospitalizado, lo saludan y están muy contentos. Parece amigo mío, yo conozco más gente hospitalizada que cuando voy a Unicentro. Tristemente, estos pacientes no les estamos diciendo, te veo hoy y tu riesgo de que se muera aquí o al mes o a los 6 meses es muy alto. ¿Cuál creen ustedes que es el especialista de medicina interna que mejor maneja a los pacientes? Y no es el cardiólogo. Bueno, exceptuando algunos que ya. ¿Cuál es la especialidad que mejor trata a los pacientes? Que mejor los educa y mejor les enseña. No les estoy oyendo. Geriatría. Solo geriatría. Los pacientes con falla cardíaca y muchos de los pacientes de las diferentes especialidades les dan los medicamentos. Y si el paciente le da una gripa, suspende el medicamento porque le cayó mal. Si el paciente se marea, suspende el medicamento porque se cayó mal. En general, diabéticos, dislipidémicos, reumatológicos, gastrointestinales, todo. Medio diarrea, suspendo el medicamento. Para mí, y es lo que yo trato de hacer con mis pacientes, la mejor especialidad. Uno va a la sala, ve el paciente con náuseas, con vómito, con diarrea, alopecia y le pregunta, ¿y usted qué hace aquí? Vengo para la quimio. No la suspenden por nada, porque saben que se va a morir. El de falla cardíaca estornuda, suspenden enalapril. Se marea, suspende el ISGLT2. Le dio fiebre, suspende el medicamento. El paciente hematológico sabe que si no se toma el medicamento se va a morir. Al de falla cardíaca no le explicamos que si lo suspende se va a morir. Y el hospitalizado se va a morir mucho más rápido que muchos de los pacientes oncológicos. ¿Cuál es la idea de lo que nosotros buscamos? Es identificar los pacientes acá, en el riesgo basal de falla cardíaca. La idea es el estadio A de la falla cardíaca. Es que los pacientes hagan lo que ustedes hacen. Dieta, ejercicio, alimentación saludable, comer saludable, dormir bien, no manejar el estrés y sus perfiles lipídico, glucémico y demás en metas. Y a partir de acá, cada vez más, tratar de aplanar la curva descendente de calidad de vida y de desenlaces. En este proceso aparecen diferentes trastornos electrolíticos, muchos de ellos asociados al manejo farmacológico o a las comorbilidades. Hiper e hipocalemia, hiponatremia, hipernatremia.
Hay que saber identificarlos y trabajar con ellos en el tiempo. Dos curvas muy importantes. Esto es, la curva roja, mientras más arriba, es más mortalidad. ¿En dónde se hace el diagnóstico de falla cardíaca? La roja es en el paciente hospitalizado, la azul en el paciente ambulatorio. Saber que si el paciente se hospitaliza, le suma a mortalidad. Adicional a eso, hablando de falla cardíaca, no hemos tocado el potasio, vean ustedes, rojo, ningún medicamento, verde 1, azul 2, morado 3. Mientras más medicamentos le doy al paciente con falla cardíaca, más impacto favorable tengo en disminuir desenlaces cardiovasculares. En este caso, muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca. Todo lo que me altere el manejo farmacológico óptimo irá en detrimento de la sobrevida del paciente. Y si ustedes miran, aún en pacientes con condiciones económicas desfavorables, el uso de menos de 1, 2, 3 o 4 medicamentos se asocia a peores desenlaces si es rojo, moradito comparado con verde. Mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria. Lo que afecte el manejo farmacológico va a afectar negativamente la evolución del paciente. Se habla de 4 fantásticos o 4 pilares. Hay múltiples algoritmos para iniciar los medicamentos. ¿Al cuánto tiempo de tener un paciente listo para que se vaya para la casa o que lo tengo en consulta externa y le voy a mandar medicamentos, cuánto tiempo me tengo que gastar para llegar a la dosis máxima de los medicamentos? No muy tarde, muy temprano. Antes se hablaba que nos gastáramos 3 meses. Hoy se espera que uno pueda ser tan agresivo y que al paciente lo tenga en metas en 2 semanas, máximo 1 mes. Es el ideal. Si yo no puedo por alguna consideración, entiendan que mientras más tiempo pasa, peor para el paciente. Pero esto ya está demostrado. Esto no es que uno diga, no, es que mientras más rápido es mejor porque sí. Está demostrado que estrategias de intensificar el medicamento al egreso y tener dosis en meta a los 30 días es mejor que lo que veníamos haciendo, independiente de la edad, independiente del género. Vean cómo a los 7 días llegó a dosis máximas, comparado a las dosis usuales. Mientras más rápido, y esto es la estrategia Strong, ya demostrada en estudios clínicos, demuestra el impacto que hay desde que el paciente se va a ir para la casa, comparado con lo que hacemos usualmente. Y si yo lo inicio tempranamente, también está demostrado que si tempranamente llego más rápido a las dosis máximas, es mejor que si tempranamente solamente le pongo un poquito de los 4 medicamentos. Inercia terapéutica. Vean ustedes cómo en blanco, esos son los pacientes titulados rápidamente. Aún así, fallamos para IECAS, ARA2 y ARNI, fallamos para betabloqueadores y fallamos, aunque menos, para antialdosterónicos. Y en quienes llego a metas rápido, dosis máximas de 4 medicamentos, en azul los desenlaces, mortalidad por cualquier causa, hospitalizaciones, muerte por cualquier causa, hospitalización, todo se modifica. O sea que llegar más rápido también sirve en falla cardíaca. Rara vez hay pacientes con falla cardíaca que no tengan comorbilidades. Usualmente son pacientes jóvenes, cardiopatías periparto, miocarditis y demás, pero en general hay mínimo una comorbilidad. Las principales etiologías de falla cardíaca en Colombia y en todo el mundo son hipertensiva y enfermedad coronaria. Y un punto muy importante, esto no cambia con el tiempo. El paciente que ustedes ven hospitalizado por falla cardíaca
estos pacientes, en un porcentaje muy importante, hasta la mitad de ellos volverán en los primeros 6 meses. Volverán. Obviamente depende de la complejidad de la institución y del tipo de pacientes. Y hay muchos que desafortunadamente no volverán. Vuelvo y les menciono, los pacientes que ustedes ven hospitalizados tienen una mortalidad mayor que los pacientes hospitalizados de varias neoplasias. Si ustedes miran, para hombres, vean la mortalidad. Esta es cáncer de pulmón. En verde es falla cardíaca. Vean el comportamiento a 8 años, próstata, colon, recto y vejiga. Y vean para mujeres, igual, pulmón, ovario, colon, recto, mama. Vean ustedes la diferencia que hay en cuanto a la probabilidad de estar vivos. A 5 años, 50% para falla cardíaca, 57, 50, 70 para próstata. Y el paciente de cáncer sale tomándose los medicamentos. El de falla cardíaca va a tomarse un juguito porque ya está seco. Cuando el paciente está estable y no lo tengo que ajustar, diuréticos y demás, vean cómo aumenta si le titulo diuréticos en la casa, si lo mando para urgencias o lo hospitalizo. Se mueren más. Se mueren más del corazón y se mueren más de cualquier otra causa, comparados con el paciente estable, si es que se puede llamar estable un paciente con falla cardíaca. El ideal del paciente con falla cardíaca es que no se asfixie. ¿Quién de ustedes tiene falla cardíaca? ¿Quién de ustedes tiene clase funcional NIHA 2? Ahora que terminen, saldrán al refrigerio. Yo los invito a que bajen al primer piso y suban las escaleras rápido hasta el segundo piso, no hasta el tercero. A ver, no, doctor Vera, usted se queda quietico. Y evalúen la clase funcional. A eso voy, a la subjetividad de la clase funcional. Y yo puedo tener un paciente con falla cardíaca que él me dice que no se asfixia, pero ya saben que el paciente que está hospitalizado se va a morir sí o sí de falla cardíaca. Es clara la evidencia de la terapia médica óptima en falla cardíaca. Es claro que si yo al paciente le doy un solo medicamento, estoy haciendo poco comparado con si al paciente le doy 4 medicamentos. Estoy haciendo poco mientras menos le doy y mucho mientras más y más dosis le doy. Hay diferentes medicamentos que actúan a diferentes vías, específicamente inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECAS, ARA2, ARNI, antialdosterónicos. Y el punto importante es, cuando yo empiezo a darle medicamento a los pacientes, empiezan a aparecer los problemas de por qué sí le puedo subir o no le puedo subir los medicamentos. Son tablas generales de obstáculos. El principal obstáculo no está ahí. ¿Cuál es? Hablen más duro porque es que yo no he almorzado. Adherencia. ¿Y el problema de la adherencia es de quién? Pueden ser de Petro, de Duque, de Uribe, porque si me quedo con uno después dirán, ay, es que este es de derecha o este es de izquierda, no sé qué. El problema de la adherencia y el problema es la inercia. Y la adherencia es global, la inercia es global. El paciente no se toma los medicamentos porque el médico no los explica, porque la EPS no los entrega, porque se me acabaron, porque no los reclamé, porque me decía, hay todo tipo de factores. Pero la mala adherencia es global y tiene que ver con el médico, con el paciente, con la parte política y demás. Es cierto que hay dificultades, pero las dificultades son en todo el sistema de salud. Y no es Colombia,
es global. Es global. Esto pasa con los monitos del Valle del Cauca, ¿vale? Un par de monos ahí, con los monitos de Estados Unidos, con los monitos europeos. Ustedes saben, en un estudio prospectivo, en un registro americano, evaluar la adherencia a los 3 medicamentos en más de 150 hospitales en Estados Unidos. Adherencia a los 3 medicamentos para falla cardíaca, IECAS, ARA2 o ARNI, beta bloqueadores y antialdosterónicos, a dosis máximas. ¿Cuál fue el porcentaje en Estados Unidos? ¿Cuántos pacientes tenían triple terapia a dosis máxima? 1%. 1%. Y es triple terapia. No había llegado el ISGLT2. Entonces, pasa en todas las familias. Además, hipotensión, bradicardia, fatiga, disfunción renal e hipercalemia. Todas estas barreras se pueden modificar. Todas estas barreras se pueden resolver. No hay una, obviamente habrá que individualizar, que explique que yo tengo un obstáculo que no resuelva, que me limite terapia médica óptima. Y eso se lo harán ustedes a sus pacientes, se los pueden decir. Vean comorbilidades, enfermedad renal, falla cardíaca, diabetes mellitus. Las justificaciones que tienen los médicos para no llegar a la terapia médica óptima. Esto es mostaza o amarillo, yo como soy tan básico para los colores. Bueno, el primer color se suspende. ¿Cuál es? Porque es que la vez pasada dije mostaza, no, pues que es Dijon. Suspendido en cualquiera de estas enfermedades, en el 15% de los pacientes. Vayan a lo que les ponía antes, que implica que a mi paciente le dé 2 y no 3 medicamentos, en cuanto a la posibilidad de morirse. Dosis submáxima, 60-70%. Dosis óptimas, solamente un 20% de los pacientes. ¿Por qué? Porque tiene falla renal, porque tiene falla cardíaca, porque tiene diabetes, porque tiene 2 o 3 de esas. Justificaciones. ¿Y cuál es el problema de esto? Yo tengo hipercalemia y por hipercalemia yo me veo obligado a modificar la dosis. Pacientes con hipercalemia leve, azul clarito se la bajé, mostaza se la suspendí. Y en el resto, en el 50% de los pacientes con 5.1 a 5.4, susto poquito, a la mitad le continué dosis máximas. Cuando hablo de dosis submáximas, 5.1 a 5.4, el 60% lo mantuve. Submáximo, sigue siendo subterapéutico, pero en el 25% se lo suspendí. Y si la hipercalemia es más alta, por encima de 5, yo soy más proactivo y al paciente le suspendo más los medicamentos. Con respecto a los hallazgos de hipercalemia en pacientes con falla cardíaca, en los estudios clínicos esto varía. Pueden ser observacionales, generalmente hay más evidencia de hipercalemia que en estudios clínicos, pero ustedes pueden ver cómo se encuentra hasta en el 20% de los seguimientos o 40%. Ya en estudios clínicos es menor porque uno puede seleccionar la población basados a lo que yo quiera evaluar. Pero lo que sí es importante es, hablando de falla cardíaca y para entrar al mundo de la hipercalemia, ya sabemos que tenemos falla cardíaca, tenemos enfermedad renal y tenemos el uso de medicamentos que aumentan la hipercalemia. Ya todo lo que sume será peor para mi paciente y será peor para el riesgo de hipercalemia o suspender los medicamentos. Vamos entonces al impacto directo que tiene la hipercalemia, al impacto que tiene en suspender los medicamentos. En esta publicación, ¿qué hablan? La descontinuación o disminuir los medicamentos en el paciente con hipercalemia se asocia a un riesgo alto de eventos cardiovasculares. Vean ustedes, alcanzar las dosis
recomendadas por guías de IECAS, ARA2, ARNI, después de suspender los medicamentos en Estados Unidos y en Japón, 3 meses antes de la hipercalemia y el impacto 3 meses después, 6 meses después, ¿qué pasa? 30% de los pacientes se lo quitamos y nunca más se lo pusimos. 30% de los pacientes le bajamos la dosis y nunca más volvimos a aumentarla. Y esto para los diferentes medicamentos, lo que les mencionaba. 60% de los pacientes después de hipercalemia no se lo iniciamos para cualquiera de estas moléculas. Para cualquiera de estas moléculas. No la iniciamos ni en Estados Unidos ni en Japón, que participaban en este registro observacional. Entonces, supuestamente sí nos asusta. Asusta tanto que nos impacta en el inicio del medicamento, pero desafortunadamente no hacemos nada para corregir la hipercalemia y para tratar bien a nuestros pacientes. Vean ustedes qué pasa con los pacientes en Estados Unidos y en Japón que están en rojo, suspendieron el medicamento. Mayor mortalidad, tanto en Estados Unidos como en Japón. Y esas curvas rojas son similares a las amarillas. Modificar para atrás, para el descenso, la terapia médica óptima se asocia a efectos deletéreos en el tiempo, 160 días. Ahora vamos a ver qué nos recomienda la evidencia. Me encontré, preparando esto, recientemente publicado un reporte de caso en una revista de nefrología y diálisis, manejo de hipercalemia. Ellos hablan enseguida de un paciente que llega con un valor elevado de potasio y a partir de ahí hacen el manejo farmacológico. Rango normal, 4 a 5, el valor de potasio. Sepan que lo que está por debajo de 4, hipocalemia, lo que está por debajo de 5 se asocia a peores desenlaces. Yo quiero ser más amplio con mi rango normal, manejo 3,5 a 5,5, como quieran. Entiendan qué pasa por debajo de 3,5, por encima de 5,5 en pacientes con comorbilidades. ¿Cómo aumentan los desenlaces adversos en la medida que aumenta la hipercalemia y en la medida que aumenta la hipocalemia? Acá estamos hablando de discalemias. Vean ustedes cómo tanto hipercalemia como hipocalemia, independiente de la fracción de eyección, se asocia a efectos cardiovasculares adversos, basados en cualquier valor de hipercalemia, hipercalemias severas, cualquier valor de hipocalemia, hipocalemias severas, mayor muerte, mayor hospitalización cardiovascular, tanto para hipercalemias como para hipocalemias, igualmente deletéreas. Y vean ustedes cómo estos eventos se ven más en pacientes que suspendieron el medicamento en presencia de enfermedad renal, falla cardíaca, diabetes. Y también en quienes lo disminuyeron y no reciben la terapia médica óptima. ¿Le temo a la hipercalemia? Sí. ¿Estamos hablando de que le tengan miedo? Claro. El problema es no quedarse ahí. Vean ustedes lo que pasa si le tengo miedo a la hipercalemia y efectivamente modifico la alimentación, los factores de riesgo y al paciente le suspendo el medicamento. Y no hago nada más por reiniciarlo, no hago nada más por evitar hipercalemia. Vean cómo el porcentaje de mortalidad, comparado con mantener la dosis, de 9 sube a 22, de 13 a 30 en falla cardíaca, 5 a 13 y de 4 a 11 en toda la población. Suspender el medicamento para corregir la hipocalemia y la hipercalemia y no hacer nada más. Les presento ahora un trabajo que hicimos nosotros en el registro americano de falla cardíaca. Tenemos 12% de la población tiene
hipocalemia, 12% de la población tiene hipercalemia. ¿Y qué encontramos en la población? Esto es hospitalizados. 1.500 pacientes hospitalizados de 119 países, 119 instituciones en 21 países del continente. Los pacientes con hipocalemia, peor clase funcional y mortalidad hospitalaria 8.3. Pacientes con hipercalemia, 45%, clase funcional NIHA 4, mortalidad hospitalaria 16%, mucha mayor mortalidad. Y obviamente la mortalidad hospitalaria va asociada a un valor mayor de 5, sigue siendo grave, menor de 3.5 comparado con un rango normal de potasio. Al evaluar diferentes modelos que me expliquen la mortalidad hospitalaria, en azul para hipocalemia y en rojo para hipercalemia, la mortalidad es significativamente mayor en población de América para pacientes en rojo, hipercalemia. Y hay diferentes condiciones que predisponen, que son la mayoría de ellas comorbilidades, como hemos visto. Esos son datos que tenemos a nivel continental en el registro Américas. Y tenemos datos en el registro colombiano de falla cardíaca, que es Recolfaca. Este es en pacientes ambulatorios, la presencia de complicaciones. En hipocalemia, aumento del riesgo de rehospitalización, hipocalemia. En hipercalemia, más chance o probabilidad de recibir solamente un medicamento. ¿Por qué no hubo diferencias en mortalidad en el registro colombiano de falla cardíaca? Son pacientes ambulatorios. Son pacientes que tienen antecedente de estar hospitalizados, pero no son pacientes, a diferencia de Américas, que están hospitalizados. Son ambulatorios. Pero yo puedo inferir, basado en lo que hemos hablado, si yo a un paciente le doy más un solo medicamento que 3 o 4, va a tener mayor mortalidad en el seguimiento. 6 meses, 12 meses, 1 año y demás. Si le tenemos entonces efectivamente el temor a la hipercalemia, es cuando entonces en nuestros pacientes hospitalizados y ambulatorios podemos empezar a implementar terapias hospitalizadas y ambulatorias que nos ayuden a lidiar con la hipercalemia, a lidiar con el manejo farmacológico de falla cardíaca. Y tenemos entonces diferentes moléculas que podemos utilizar en el contexto hospitalizado y en el contexto ambulatorio de los pacientes. Les resumo específicamente para el ciclosilicato de sodio y circonio diferentes estudios que evidencian la utilidad que tiene esta molécula, este medicamento, para bajar el potasio en forma aguda y en forma crónica, en forma hospitalizada y en forma ambulatoria, de manera que yo a mi paciente pueda tratarle la hipercalemia, corregir la hipercalemia y corregir el manejo farmacológico. ¿Qué se ha visto entonces de resultados de los diferentes estudios? Que dependiendo de las dosis, 10 miligramos que podemos dar cada 8 horas por 48 horas, después 5 o 10 miligramos, el valor de potasio pasa de 5,3 a 5,1, 4,9, 4,8, 4,6. Yo paso de 5,1, que definimos hipercalemia leve, moderada, a 4,5, 4,6, que es valor normal. Y en los diferentes estudios se ve cómo, comparados con placebo, disminuye en forma significativa el valor de hipercalemia en los diferentes estudios clínicos. Ven ustedes cómo se llegan a potasios de 4,4, 4,7, 4,5, que son potasios que distan mucho de preocuparnos y de darnos temor, como mencionábamos. Igual hay otras moléculas, patiromer, también con estudios clínicos que mencionan cómo disminuye el valor de potasio pasando de hipercalemias leves, moderadas a severas a normocalemia. Estos son los estudios
con ciclosilicato de sodio y circonio, con patiromer, y ustedes miran los diferentes estudios, cómo disminuyen en promedio 17% el ciclosilicato, 14% el patiromer, el valor de potasio. 14, 15, 20% suena poquito, pero es que bájenle el 20% a 5,5 de potasio. Salí de la ventana de hipercalemia. Y eso está demostrado en menos desenlaces adversos. Ahí aparecen muchísimos algoritmos. Yo no voy a navegar en cada uno de los algoritmos, pero lo importante es que ustedes sepan. Los algoritmos, publicado en Biomedicina 2022, partiendo de una hipocalemia, dependiendo de cómo está el valor de potasio, ¿qué hago yo? ¿Modifico o no modifico el manejo farmacológico? Vean ustedes, cómo yo parto de 3,5 a 5 de potasio, y si yo tengo este valor de potasio, ¿qué tengo que hacer? Mi paciente debería estar en terapia médica óptima. Y yo titulo el medicamento y lo reviso en 2 semanas. Si está en menor de 5, ¿qué hago? Si no ha llegado a metas, siga trabajando. Y a partir de ahí, miremos el potasio, evaluemos el potasio, así como presión arterial, frecuencia cardíaca y demás. Pero el algoritmo me dice, si está entre 5,1 y 5,5, veo si la puedo mantener, evalúo en 3, 7 días y veo qué más hago. Y dependiendo de cómo está el paciente, si en algún momento está por encima de 6, paro el medicamento, porque es que el riesgo ahí es mayor que el beneficio, y puedo empezar el ciclosilicato 10 gramos cada 8 horas por 2 a 3 días y después empezar con 5 a 10 gramos diarios para el mantenimiento de la hipercalemia, anormocalemia e iniciar, titular y ajustar los medicamentos. Vean el resumen desde hipocalemia, normocalemia es trabajar tranquilamente y después tener en cuenta siempre el valor de potasio, ver cómo se comporta, ver cómo continúa y ver qué hay que hacer en ese momento. Hay muchos más estudios clínicos, vuelvo y les menciono ya, aparte del valor del descenso del potasio, el impacto que tiene esto en permitir en diferentes pacientes con diferentes comorbilidades titular la dosis del medicamento. Y finalmente me encontré entonces con el caso que les mencionaba, es mujer en los 50, va a urgencias por falla cardíaca descompensada. Como les menciono, no es un caso propio, para que después no digan que es que qué hicimos o lo que sea. Publicado este año en la revista de reportes de casos de diálisis y nefrología. Falla cardíaca descompensada, FEBI del 35%, tasa de filtración del 35 mililitros minuto. Venía manejada con sacubitril valsartán, carvedilol, espironolactona, dapagliflozina. Se hospitalizó, la tasa de filtración bajó a 18, el potasio en 4,9, presión arterial normal y el electrocardiograma sin cambios. Obviamente la paciente mencionaba que consumía alimentos con alto contenido de sodio, potasio, por el deterioro de la fracción de la tasa de filtración de 35 a 18 se hospitalizó, se le quitó la espironolactona, se le quitó dapagliflozina, se continuó carvedilol y se aumentó el sacubitril valsartán. Ay, ¿por qué le aumentaron? Así está publicado, eso no es culpa mía. Y diuréticos de ASA. A los 3 días la tasa de filtración mejoró y el potasio en 5,6. Por encima de 5,5 se suspende sacubitril valsartán, le habían reiniciado la espironolactona, se la suspenden, normocalemia sin inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A los 2 meses se rehospitaliza por descompensación. Principal problema, fue dada de alta y a los 2 meses. Pasaron 2 meses. ¿Al cuánto tiempo había que verla? Al mes se hospitaliza menos grave. A la semana. La mandé sin sacubitril, sin espironolactona, la mandé cruda al salvaje mundo de nuestro país. Igual, eso no es en Colombia, entonces en cualquier país. Y obviamente es el dilema
vuelvo y les digo, es textual, yo no estoy modificando nada. Aumentar la dosis de inhibidores, riesgo de hiperpotasemia, mantenerlos bajos, potasios óptimo y el manejo subóptimo. Se podría aumentar sacubitril/valsartán a 200 cada 12, diuréticos de ASA, DAPA y espironolactona, a pesar de la tasa de filtración por encima de 30. Sí, se podría hacer. Si mejoran los síntomas y la tasa de filtración mejoran y el potasio aumenta, grupo multidisciplinario, cardiología, nefrología, enfermería, clínica de falla cardíaca, dieta, monitoría, no modificar y utilizar un quelante de potasio. Utilizando esto, sigo titulando los medicamentos y el paciente lo puedo llevar a terapia médica óptima, incluido sacubitril/valsartán y espironolactona. Todo el algoritmo que tienen ellos publicado para manejar el paciente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto, seguimos. La idea es, adicional a eso, me encontré 8 casos de hipercalemia de los europeos. ¿Qué hicieron ellos? Este es el paciente y así lo manejaron. Mujer de 65 años, diferentes comorbilidades, disnea, FEBI reducida, péptido elevado, hipertensión. Recibe IECA a dosis intermedias y no se titulan por hipercalemia severa, mayor de 6. Le adicionan un diurético para manejar la presión arterial, manejo de potasio, hiponatremia, potasio persiste elevado. La paciente se hospitaliza, ciclosilicato de sodio y circonio, 5 gramos al día, potasio de 5.8, se inicia sacubitril/valsartán a la mitad de la dosis, suspendiendo el IECA. La paciente reingresa por descompensación, nuevamente diuréticos, se introdujo antialdosterónicos, se suspende el ciclosilicato por normocalemia, después reingresa por hipercalemia, se reinicia, se sube hasta 10, se titulan los medicamentos y el péptido pasa de 8.000 a 5.000. 70 años, mujer, hipertiroidea, FEBI reducida, péptido de 2.000 y disnea. Venía con sacubitril/valsartán y espironolactona, hipercalemia, hipotensión. Se le inicia ciclosilicato, 5 gramos al día, sacubitril/valsartán, aumenta el potasio, se hospitaliza, se aumenta la dosis del ciclosilicato, de los medicamentos y en el seguimiento, presión normal, potasio normal, FEBI 47%. La fracción de eyección no subió porque mejoró la hipercalemia. La fracción de eyección mejoró y fue levemente reducida o recuperada porque combatí la terrorífica hipercalemia y pude titular los medicamentos. Mujer adulta mayor, hipertensa, FA, mastectomía, FEBI del 27%, péptido alto y la paciente ingresó por disnea de esfuerzo y ortopnea. Le empiezan sacubitril/valsartán, se lo aumentan, aumenta el valor de potasio de 4.9 a 5.8 comparado con el valor previo que tenía, 5.8, FEBI disminuida, péptido elevado, le inician el quelante de potasio, aumentan sacubitril/valsartán a las dosis máximas, potasio en 4.5, estando en 5.8. Fracción de eyección 27%, pasa a 43%. Ahora llegaron los hombres. Masculino, diabético, renal crónico, hipertenso, coronario. Fracción de eyección 13% y disnea. Múltiples episodios de hipercalemia, 7, mencionan 7, entre 5.4 y 6.2. Todo el tiempo peleando con el potasio, todo el tiempo luchando, se inicia ciclosilicato, 5 gramos al día, potasio pasa a 4.7, reinicio sacubitril, espironolactona, fracción de eyección 25%, en titulación y en plan de llevarlo a implante de desfibrilador.
79 años, diabetes, generalmente son pacientes muy comórbidos, como ustedes pueden ver, 5.8 de potasio, péptido de 2000, se inician con potasio de 5.5 del ciclosilicato, el potasio baja a menos de 5.2, el péptido disminuye a la mitad y la paciente alcanza manejo farmacológico. Otro paciente, potasio de 6.3, inician a las dosis altas de ciclosilicato, va bajando el potasio a 5.0, se continúa el medicamento, el péptido desafortunadamente en este paciente no baja tanto, se continúa furosemida y posteriormente mejora clase funcional. 2 casos más y el resumen es ¿cuál? Vean ustedes cómo empezó el potasio de los pacientes. En 5.4 a 6.5, contraindicación para que yo al paciente le inicie inhibidor del sistema renina angiotensina aldosterona, contraindicación para que yo le aumente la dosis y un pavor terrible para que yo no le baje la dosis. Pero díganme ustedes de estos pacientes, ¿por qué no debería intentar iniciar el medicamento, darle el medicamento o titular el medicamento? 8 pacientes que les comentaba a ustedes, diferentes fracciones de eyección, potasios, vean los potasios, de estos potasios, que me preocupe alguno, 5.2, y en todos estos 8 pacientes se logró iniciar, mantener y titular la terapia médica óptima, y en todos 5 de 8 se alcanzó y en 3 de 8 se sigue trabajando, con el impacto que esto implica. Para el manejo entonces, ya para ir terminando, el manejo de la hipercalemia, el manejo de la hipocalemia, es muy importante evaluar todo lo que hay alrededor del paciente. Esto hace parte del protocolo institucional que tenemos nosotros acá. En las guías institucionales se habla de cada una de las intervenciones que hay, estabilización de la membrana celular, introducción de potasio a la célula, eliminación del potasio y agentes quelantes y la forma de cómo debemos administrar cada uno de estos medicamentos que podemos utilizar en nuestros pacientes. Hay una recomendación en esta revista de revisión de falla cardíaca de todo lo que tenemos que hacer para pacientes con hipocalemia leve, moderada, en el paciente entre 4 y 5, maravilloso, seguir trabajando y demás. Entre 5.1 y 5.5 tenemos que evaluar, no titular al alza, ver qué hay que suspender, ver los medicamentos y alimentos. 5.5 a 6 es evaluar el potasio a la semana. Ojo, pasó un mes, pasaron 2 meses y por encima de 6 el paciente no debe estar en forma ambulatoria. El paciente debe estar hospitalizado. Entre 5.6 y 6 evalúen el electrocardiograma, repitan la muestra, vean suplementos y demás. A los pacientes se les pregunta, ¿usted toma medicamentos? Te dicen 3 o 4. ¿Algo más? No. ¿Toma suplementos? No. ¿Qué más toma usted? Embrión de pato, uña de gato, noni, el jugo de preguntar todo eso porque tiene efectos adversos. Algoritmos hay demasiados, vuelvo y se los digo, lo mejor, lo más esquemático de esto es trabajar a partir de casos clínicos que me permiten a mí ver cómo paso del paciente con hipercalemia mayor de 6, entre 5.5 y 5.9 y menor de 5. Tener en cuenta que siempre existen terapias agudas y terapias crónicas. Está siempre el inhaladores, insulina y demás, diálisis para el manejo de los pacientes. Para concluir, mi conclusión, ténganle pavor a la hipercalemia, pero como no es suficiente, me remito a conclusiones con evidencia científica. El riesgo de morbilidad cardiovascular, progresión de falla cardíaca, hospitalización y mortalidad aumenta con hipercalemia en pacientes con falla cardíaca. La discalemia tiene una curva en U, tanto para hipo como para hipercalemia.
el riesgo de la hipercalemia y el rango de potasio varía según la historia de cada uno de mis pacientes, dependiendo de falla cardíaca y demás. Ver qué tanto va aumentando el potasio para ver qué tanto debo titular, qué tanto debo controlar y qué tanto debo seguir a mis pacientes. Enfermedad renal crónica, 30-40% de los pacientes con falla cardíaca tienen enfermedad renal crónica. Como si no fuera complicado manejar la falla cardíaca, 30% tienen enfermedad crónica. Erika. Sí, ya van. En 2 minutos. Gracias. 30% de los pacientes con falla cardíaca, falla renal o diabetes que reciben manejo con inhibidores del sistema renina-angiotensina tuvieron al menos un episodio de hipercalemia en los últimos 5 años. Pacientes hospitalizados con falla cardíaca, 40% tienen riesgo de hipercalemia. Le estoy diciendo es que tanto más deben asustarse. Más mortalidad con potasio por encima de 5.5. El manejo subóptimo e interrumpido con estos medicamentos se asocia a eventos clínicos adversos en pacientes con falla cardíaca. El ciclosilicato de sodio y circonio es un medicamento, un quelante gastrointestinal con evidencia clara para disminuir a corto y largo plazo el valor de potasio. Y la normalización o un valor normal de potasio asociado al uso de estos medicamentos se asocia a una terapia médica óptima con estas moléculas en pacientes con falla cardíaca. Esa era la información que yo tenía para comentarles a ustedes con respecto a lo que es hipercalemia. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario y, más importante aún, si quisieran compartir alguna experiencia. Nosotros a nivel institucional, Erika, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? A nivel institucional ya tenemos el protocolo de manejo de hipercalemia, incluyendo esta nueva molécula. Estamos en trámites de, me toca a mí corregir el protocolo, ya me regañaron ahora, para que sepas, ya me regañaron porque tengo acá el doctor. Me hace falta corregir una cosa del protocolo para que esté disponible. Ya les dije que me esperen hasta el martes. Pero yo sí les voy a contar una infidencia. Yo he trabajado bastante con el doctor Julio Díez para estos protocolos de manejo de hipercalemia en paciente en urgencias o hospitalizado, y ha sido la evolución de los pacientes los que nos ha llevado a la necesidad de considerar estas nuevas moléculas. La falsa paz mental de no manejar la hipercalemia en los pacientes nos lleva a la falsa paz mental de que el paciente normaliza el potasio rápido, quito medicamentos y lo mando para la casa. Doctor. Doc, digamos de los medicamentos que tenemos, pues muchos actúan en la parte renal, ¿sí? ¿Qué tanto vale la pena seguir manteniéndolos con tasas por debajo de 30 y por debajo de 15? Los medicamentos. De los fundamental seguirlos manteniendo, depende del medicamento. Hay medicamentos que no tienen una indicación por debajo de 15, otros por debajo de 20. ¿Cuál es la principal causa de muerte de un paciente renal crónico con depuración de 10% o en diálisis? Cardiovascular. La evidencia no está porque se contraindicaron en los estudios clínicos. ¿Nosotros qué hacemos? En pacientes en diálisis, en pacientes con depuraciones de 10 o de 15, el trabajo multidisciplinario. Yo hablo con su médico de cabecera, hablo con su nefrólogo, hablo con el cardiólogo, quien lo ve y demás, y trabajamos para que si él está en diálisis, vea cómo más lo va a dializar para que no me mortifique el potasio. Vea qué más le voy a poner para ver la presión. ¿Es difícil? Sí, pero es fundamental en esos pacientes
no suspender los medicamentos. Y más aún, ténganlo presente, si yo empiezo los medicamentos para falla cardíaca y la depuración disminuye, con mayor razón continúelos, porque vuelve y sube, vuelve y mejora. Hoy el remodelado ventricular reverso de esos medicamentos es brutal, y si yo la fracción de eyección, como ustedes vieron, la paso del 20% al 40%, en 3 meses es más bombeo para esos riñones. ¿Algún comentario adicional? Nuevamente agradecer a Astra por el apoyo a la educación médica, por apoyar estos espacios académicos, agradecerles a ustedes por la asistencia. Les recuerdo 2 o 3 noticias. El refrigerio va a estar siempre en el segundo piso. La estación de café va a estar en el segundo piso. La estación de agua está en el segundo piso. Ese es un evento cardiosaludable, para que se muevan. La muestra comercial está en el segundo y tercer piso. La sala VIP es un espacio cómodo para ir a conversar, algún negocio que tengamos, algún viajecito. Abajo en el segundo piso, en los auditorios especiales, ahí está, con aire acondicionado, si quieren estar un ratico, conversar, los conferencistas monten las charlas y demás. No hay comida diferente de la que van a reclamar abajo. Abajo en el segundo piso, cuando ustedes bajan a mano derecha, está el metaverso, el espacio que hemos desarrollado con ICESI para que ustedes puedan navegar a través de los avatars. Entonces me lo aprendí esta mañana para poderlo decir. Los avatars son las huevonaditas que ustedes crean para poder navegar y recorrer los trabajos de investigación que recibimos para este evento. Hay más de 60 trabajos de investigación que pueden navegar y que vamos a premiar los mejores 3 casos clínicos, los mejores 3 trabajos el sábado en la mañana. No siendo más, los invito a que puedan salir y a la salida pueden reclamar un lunchbox saludable para que disfruten. Nos vemos a las 2 de la tarde en un simposio muy interactivo, espectacularmente interactivo de imágenes cardiovasculares. Muchas gracias.